Ayuntamiento. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la presentación de la novela de esta colección de Cervantes, de La muerte no huele a nada, de Javier Martínez Gálvez. Quiero agradecer muy sinceramente a Felisa, al Ayuntamiento, a la Biblioteca, a la Aula de Cultura, por cedernos este espacio y que podamos esta tarde estar juntos aquí, conociendo un poco la obra de Javier y bueno, pues animaros a que todos la vean. Esta tarde contamos con la presencia y con la colaboración de Alfonso Fernández Burgos para hacer esa semblanza, porque las pobres palabras de un editor como yo pues no serían suficientes, y le hace una semblanza un poco más técnica y literaria sobre la obra de Javier. Por introducir un poco a Alfonso Fernández Burgos es escritor, es periodista, actualmente es director del Museo de la Palabra, y es autor, entre otros muchos escritos, de Nilostad, del libro Al final de la mirada, que fue premio de novela Juan Pablo Torner, Mujer con perro sobre fondo blanco, y Skin, que también nos publicaron esta misma colección. Y coautor de algunas antologías como las recientemente publicadas, Mi madre es un pez. De Javier voy a hablar poco, porque prefiero que sea Alfonso el que hable. Pero decir que en esta su primera novela pues ha demostrado una madurez que nos sorprendió enormemente en la editorial, que cuando recibimos el original, bueno, vimos que era un original, un escritor de raza, muy valiente, sin dobleces retóricos, sin esos artificios que muchas veces se utilizan en la escritura, y la verdad es que no parece ni muchísimo menos una primera obra o una obra novel, sino que parece una obra muy madura y con un lenguaje importante. No quiero aburrirlos más y prefiero que Alfonso les hable de la novela, y luego me imagino que Javier les agradecería. De verdad que muchísimas gracias por estar aquí y cedo la palabra a Alfonso. Muchas gracias a todos. Yo estoy acostumbrado a hablar en público, a dar discursos y a escribir discursos para otras personas, y generalmente cuando uno escribe un discurso para otra persona o para sí mismo llega a pronunciarlo, a leerlo, lo primero que dice que para él es un gran honor y una satisfacción estar donde está. Esto a veces es verdad, otras veces es mentira, y en ocasiones es una mera formalidad, una cortesía que se brinda al lugar y a las personas donde uno va a hablar. En el caso de hoy no es así. En el caso de hoy es una verdadera satisfacción para mí, un honor y casi un deseo poder estar en Linares presentando un libro. Por dos motivos, porque para mí Linares es y siempre ha sido un poco el lugar central de mi mundo. A ustedes les parecerá parece una obscenidad que yo empiece hablando de mí antes que del libro que vengo a presentar, pero tengo suficiente confianza y la iré ganando con lo que les voy a decir, simplemente por cariño, como para permitirme este pequeño paréntesis. Y es porque toda mi familia es de Linares. Yo de pequeño he venido por aquí, concretamente mi abuela vivía en la calle Ventana número 5, que ahora ya se llama de otra manera, entonces ya se llamaba de otra manera. Mi madre nació en la calle Viriato. Si yo les digo que mi abuelo era minero y que gran parte de mis tíos trabajaban en Santana, esto ya casi me convierte a mí en Linares, ¿no? Entonces, con estos precedentes, pues yo me encuentro verdaderamente con todo el honor y con todo el orgullo de poder venir aquí a presentar un libro. Pero además, que sea venir a presentar un libro. Yo a Linares solo podía venir a dos actos públicos desde mi imaginario infantil, o a la Plaza de Toros a lidiar una corrida por la feria, o a presentar un libro.
no podía venir otra cosa, y estamos presentando un libro ya que a lo de los toros me parece que vamos a llegar bastante tarde. Bien, dicho esto, pues vamos a meternos de lleno en lo que nos ha traído. Yo procuraré ser breve porque yo hablo mucho y los podría aburrir hasta extremos insospechados. Yo quiero hablar de la novela de Javier, que concretamente hace 3 años conocí a Javier y empezamos a charlar y a hablar sobre su texto, con lo cual en estos 3 años yo me he leído la novela unas 4 veces en las distintas versiones que he ido teniendo, desde sus orígenes hasta diciembre de 2008, en el que yo me di cuenta que estábamos ante un texto de una factura extraordinaria comparado con lo que se escribe habitualmente. La razón era porque cuando a mí Javier me comentó de lo que iba a escribir y me comentó el tema, yo eché interiormente a temblar, no le dije nada, porque cuando alguien te dice, porque dije, esto puede ser tremendamente o malo, o kitsch, o lo peor, reivindicativo. Yo recuerdo que cuando ya tuve unos primeros capítulos, estaba yo, era las vacaciones de Navidad de ese año, de hace 3 años, estaba yo en Santander y me estaba leyendo los folios que me había pasado Javier de su novela, que era aproximadamente unos 50 entonces, y yo me di cuenta que me había equivocado, pero me hacía muchísima ilusión equivocarme, y que estábamos ante un escritor de verdad. Ahora indagaré un poquito más, y que yo estaba confundido porque no era ningún tipo de panfleto, no era nada sensiblero, no, era literatura, algo que se dice con cierta facilidad, pero es muy difícil. Pues se puede hablar mucho sobre la literatura, pero es muy difícil hacer literatura. Y bueno, pues al final la novela se terminó, me la leí en pruebas, y antes de ayer y esta mañana era otro repaso que a ustedes les va a dar igual, porque yo no les voy a contar el argumento, porque esto sería el tema de los autores y los editores y los libreros, así que yo voy a hablar un poco de 2 cosas. Primero, del contenido de la obra, contenido simbólico, emocional, temático, y por otro de la forma en que está escrita. Yo creo que son 2 piezas indisolubles, porque si no sería imposible escribir, y nos encontramos en principio que cuando llevamos 5 o 6 páginas nos damos cuenta que estamos ante una novela en 2 planos temporales, ¿no? Y cada uno de los planos temporales, con el mismo narrador, que ya veremos que eso se va a sustentar en 2 suelos distintos. El primero de ellos nos habla de algo que es el entusiasmo, la esperanza, la efervescencia, el enamoramiento, la pasión, del placer. Bueno, pues eso que en principio todos hemos sentido alguna vez, ¿no? Entonces, bueno, si solo se dedicara la novela ahí, podríamos caer en la parte sensiblera, blanda y demás. Inmediatamente después nos encontramos con otro plano emocional dentro de la novela que se va a constituir por otros elementos, ¿no? Como la nostalgia, el temor, la duda, el reproche a la traición, y poco a poco esto lo que hace es configurar un mundo de emociones distintas dentro de la misma persona, incluso controvertidas, de manera que ese personaje que nos narra se convierte en verdaderamente humano.